Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Bueno, pues vamos a arrancar Intercafé en este 5 de febrero del año 2026. A estas horas, varios detalles importantes encima de la mesa, como siempre, en nuestra mesa de análisis cada mañana aquí en esta casa en Intereconomía Valencia. Por ejemplo, se ha suspendido la mascleta de hoy, la prevista en este día tradicional ya de Fallas. Ya, como suele ser habitual, luego estos espectáculos pirotécnicos luego se recolocan en agendas con motivo de la festividad X, que eso está muy bien, lanzar también más disparos de mascletas durante todo el año. Y además entramos en alerta amarilla por previsión de lluvias que pueden tener una cierta intensidad. Han querido las circunstancias, las casualidades o la casualidad de la vida, que en el día que vamos a entrevistar al comisionado de la Dana por la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, mira tú por dónde, pues estamos en un episodio, como digo, de alerta amarilla. En otra época, hoy estaríamos en un día normal de lluvias, sin mayores preocupaciones, más allá del tema del tráfico, que es un problema recurrente que todo el mundo ya conoce, especialmente en Valencia. Pero claro, con todos los nuevos sistemas de alerta, de prevención, etcétera, pues resulta que nos encontramos que ahora ya miramos al cielo y miramos también en los indicadores ya las previsiones meteorológicas. Decía ayer el conseller de Infraestructuras Vicente Martínez Mus que se ha hecho tal grado, o hemos trabajado, o estamos trabajando en tal grado de recuperación y de prevención respecto del tema de lo que pasó en la Dana y para prevenir determinadas cosas de cara al futuro, que hay cosas que se han hecho que no estaban ni en los manuales de ingeniería. Es decir, toca ir 1, 2, 3 pasos por delante para, por ejemplo, hacer reparaciones de infraestructuras con gatos hidráulicos, por decir algo, por ejemplo en Torrent, en tiempo récord. Y conviene recordar que todo esto, en un porcentaje relevante, lo está haciendo la Generalitat Valenciana a golpe de pulmón. Es decir, no está contando con todos los recursos que deberían ser convenientes y le ha tocado llevar a cabo una reconstrucción muy importante. A partir de aquí, la comisión mixta que anunciaba el presidente Pérez Llorca junto con el Gobierno de España. Por supuesto, bienvenida sea. Se mantuvo esa primera reunión recientemente y esto es lo que hay que hacer, porque necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Hemos reparado, repito, a pulmón. El tema del metro, por ejemplo. La próxima semana vamos a estar haciendo un programa desde la estación de Colón. Pero en el metro, que se le achaca ayer, por ejemplo, algunos sindicatos que han convocado su huelga tradicional de Fallas, son tan tradicionales como las mascletaes o como los buñuelos. Se les olvida que, por ejemplo, el conseller Mus puso encima de la mesa un plan de recuperación del metro de 840 millones de euros, que es lo que se necesita para modernizar las distintas líneas de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Y las que han sido reparadas, pues también necesitan seguir puliéndose. Esto no son excusas, esto es una realidad. En fin, vamos a hablar de toda esta actualidad, como digo, con el comisionado de la Dana por la Generalitat Valenciana, por Raúl Mérida. La otra parte, la otra pata en esa comisión mixta viene con Zulima Pérez, que es la delegada, en este caso la comisionada en lo que respecta a la figura del Gobierno de España, y vamos a conocer más detalles. Yo le voy a agradecer además mucho su agenda, que nos haya hecho un huequecito, porque vamos, de aquí se va a la orilla y bueno, bien abrigadito, eso significa que no para de estar viendo y contemplando obras y reparación en esas infraestructuras que tanto necesitamos. Con Atenea Sastre, la parte técnica, bienvenidos y arrancamos. Estás escuchando Intercafé.
Bueno, dejamos a un lado el tema del capítulo de la política nacional, porque lo he vivido ayer por la tarde-noche entre desmentidos y desinformación entre el gobierno de España y la Casa Blanca, dando en directo la noticia o contradiciendo a Sánchez, que por la mañana había dicho que él no había recuperado el lema del no a la guerra. Pues la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, pues dijo que sí, que Sánchez estaba por la labor de colaborar, y luego Álvarez dijo que no. Ríanse ustedes de cualquier episodio de cualquier serie. House of Cards ha quedado a la altura del betún. Raúl Mérida, comisionado para la DANA o por la DANA de la Generalitat Valenciana. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Y en alerta amarilla. En alerta amarilla. Bueno, son situaciones de lluvia que ahora las catalogamos, de las que ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos, y evidentemente es una evolución y una consecuencia de lo que sufrimos el 29 de octubre del 2024. Pero bueno, forma parte de un poco de esa adaptación que tiene también el ser humano. Yo, fíjate, antes cuando estabas hablando me estaba acordando, por ejemplo, de cuando se hablaba mucho en España en la crisis del 2008 de la prima de riesgo. Sí. Hoy en día nadie habla de la prima de riesgo, y entonces aprendimos todos lo que era la prima de riesgo. Pues esto es igual. Realmente lo que sucedió tiene que ser una oportunidad también para aprender cosas, para estar más preparados y, en definitiva, para poder seguir con la vida. Como muy bien ha comentado, ¿nos tuteamos o nos hablamos de usted? Claro, bueno, pues nos tuteamos. Efectivamente, lo que has apuntado ahora me parece muy interesante respecto del tema de esa catalogación. Que claro, que como decía antes, pues hace no tanto tiempo, pues veíamos un día de lluvia, pues vale, sabíamos que íbamos a tener problemas de tráfico, hablábamos de las famosas 4 gotas, pero claro, todo este concepto ha cambiado. Y a partir de aquí entramos en este nuevo escenario de recuperación, de prevención y de hacer cosas que no están en los manuales de ingeniería, como dijo ayer el conseller Martínez Mus. Sí, así empezamos en los días siguientes, en las horas siguientes al 29 de octubre del 2024. Empezamos a trabajar y nos enfrentamos a cuestiones a las que nunca se había tenido que enfrentar nadie. Es decir, por ejemplo, la gestión de residuos o de lodos que llevamos a cabo, nunca en una catástrofe natural en nuestra historia se había tenido que enfrentar. Y desde luego tampoco como nos enfrentamos inventando medios con el director general de Calidad y Educación Ambiental, con Jorge Blanco, pues medios que pudieran permitir tratar adecuadamente esos residuos, que de esto se puede hablar largo y tendido, pero cómo llegamos a separar materiales, cómo pusimos en marcha mecanismos de reciclaje, cómo monitorizamos la retirada de los lodos por si en algún momento había cualquier producto contaminante, y en definitiva cómo realizamos una gestión del siglo XXI de residuos, pero en una situación de caos total y absoluto o de guerra, ¿no? Diría, una situación de emergencias. O, por ejemplo, el tema de los vehículos. Es decir, hay que pensar que muchos municipios aquella noche se quedaron sin que un solo vehículo que estuviera en el municipio no se viera afectado. Municipios como Sedaví perdieron todo su parque de vehículos, todos los coches. Solamente se salvaron aquellos que esa noche durmieron fuera del municipio porque estaban de viaje. Es decir, estamos hablando de una catástrofe de unas dimensiones que superó a cualquier cosa que habíamos visto, ¿no? Fueron al final 140.000 vehículos que también fueron tratados adecuadamente. Bueno, podemos hablar de muchos aspectos que pasaron desapercibidos. Sí, tanto. Mira si me acuerdo que, bueno, a nivel familiar perdimos vehículos. Mira si lo sé. Claro. Es decir, y por ejemplo, en nuestro caso era un modelo híbrido que no se lo llevó la DANA a la corriente, pero que se inundó, y como bien sabes, los sistemas eléctricos a partir de aquí se fríen. O cómo tener que combatir con grúas pirata, que se estaban llevando vehículos sin consentimiento, de llaves que habías dejado por ahí porque no sabías qué hacer, con vehículos que se habían quedado sin batería, que estaban totalmente indefensos, con policías locales que te voy a contar desbordados, viendo en un lugar donde tú te has criado a policías locales de toda España, de repente, o autonómicas. Es decir, el escenario era... Sí. Era apocalíptico, vamos. Era totalmente apocalíptico, pero fíjate, una de las cosas que
a mí personalmente, por ejemplo, en un primer momento no caímos y luego fue una de las actuaciones que tuvimos que hacer con carácter de urgencia, porque hay que decir que evidentemente yo entonces era el secretario autonómico de Medio Ambiente. El 29 de octubre a las 8:15 de la tarde recibí el alert en el polígono del polígono comercial de Alfafar. Me fui a la consellería, estuve con el conseller, con Vicente Martínez Mus, aquella noche, trabajando en los despachos, y los demás días seguí en la consellería. Es decir, no llegué a irme hasta pasados días en los que ya tuve que ir a coger ropa y volver de casa, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que, por ejemplo, fíjate, en muchos comercios, y esto al principio no se cayó, la demanda iba, y esto es algo importante a la hora de entender una emergencia, hubo que sacar la comida. Es decir, allí hay grandes hipermercados que tenían toda la comida y que no había luz. Entonces, yo creo que la conclusión que yo sacaría de todo aquello y de cómo se gestionó aquello es que, por ejemplo, una de las, por hablar de hechos y no solamente de percepciones, que podemos hablar también, pero un hecho es que no se produjo un problema de salud pública. Que fue importante. En una catástrofe de esas, hubiese sido bastante normal. Claro. Lo lógico hubiera sido, sin embargo, creo que la gestión o la respuesta que se dio fue adecuada y eso consiguió que no hubiera, por ejemplo, un problema de ese tipo. Permíteme, por ejemplo, un detalle importante. En el capítulo de agua estancada, como bien dices, alimentos en mal estado, con toda esa cantidad de lodo en todo el sistema del alcantarillado se podía producir en cualquier momento cualquier aparición de cualquier tipo de bacteria, es decir, y se hubiese transmitido con una velocidad endiablada, es decir, que las posibilidades de que hubiese contaminación lógicamente del aire, bueno, esa cantidad, yo recuerdo en la calle donde viven mis padres había, o sea, montañas de basura, o sea, era algo inenarrable, o sea, pero montañas que llegaban a un primero o un segundo piso. Entonces, claro, todo esto era un problema de salubridad. A ver, yo te diría varias cosas. Te diría que no hubo un problema de salud pública y añadiría que no es una casualidad, sino una causalidad. Es decir, la gestión que se realizó, y yo sé que en esto ha habido mucho ruido, fue una buena gestión. Pocas veces una comunidad, por no decirte ninguna, una comunidad se ha recuperado en tan poco tiempo. ¿Quedan cosas por hacer? Sin duda, es evidente que quedan, y muchas, pero que se ha hecho muchísimo, porque la catástrofe fue de unas dimensiones brutales, bíblicas. Por otro lado, fíjate, si lo comparamos con otras catástrofes como la que sufrió la isla de La Palma y comparamos recuperación, hemos recuperado más que ellos, que están todavía, y hace mucho más años, están todavía más atrasados. Mira, es a veces un pequeño dato, que puede pasar desapercibido, te da un poco la muestra, la talla de lo que allí ocurrió. Nos acompañan en estos momentos imágenes también aquí en la pantalla que tenemos en el estudio. Aquí estamos viéndolas, ¿sí? Sí, de residuos, ¿vale? Esas montañas de residuos, y mira los coches de los cuales hablamos. A mí me gustaría contarte un par de cositas. Sí. Mira, sobre este 1 millón de toneladas de residuos que se retiraron en la primera fase. Sí. Nosotros te voy a dar 3 datos. Mira, primero, se organiza un sistema en 24 horas para retirar de los residuos, porque al visitar, esto es muy importante, y esto hay que tenerlo en la cabeza para la siguiente catástrofe que haya en cualquier lugar de España. Las catástrofes se resuelven a pie de barro. Claro, no hay otra forma. No hay otra forma. No en los despachos. No, tú tienes que ir allí y fue lo que hicimos. Llegamos a través de la Albufera con los agentes medioambientales que fueron abriéndonos paso, ir allí y ver en los municipios sin comunicación que no había, es decir, andando, qué es lo que necesitaba cada ayuntamiento, hablando con la policía local, con el concejal que veíamos, con el alcalde si lo localizábamos, con quien fuera. Y eso fue lo primero y lo que nos permitió meter los camiones para desaguar, por ejemplo, los garajes y empezar a meter camiones y retroexcavadoras que permitieran gestionar los residuos. Luego, primer dato, en 24 horas conseguimos montar un sistema durante las 24 horas, porque otro problema era lo que se tardaba entre los municipios, de gestión de residuos, que dio una respuesta adecuada a una necesidad que a priori uno no piensa que pueda haber, pero que la hubo porque todos los vecinos empezaron
a tener que deshacerse de ¿Recuerdas objetos. qué cantidad, qué toneladas se quitaron, se retiraron de residuos? La primera, 1 millón de toneladas de grandes voluminosos de este tipo de residuos, y luego en una segunda fase estamos ahora todavía, retirando 300.000 toneladas. En total 1.300.000. Luego ya tienes un segundo dato. Primero, en 24 horas montamos ese servicio, ¿no? Esa gestión. Segundo dato, 1.300.000 toneladas. Tercer dato, ¿sabes que en la gestión de todos esos residuos durante meses ni un solo trabajador de los que estuvieron allí se hizo una torcedura de tobillo? Es otro factor muy importante. Podía habérselo hecho. Lo que quiero decir con esto es que la gente se entregó de tal forma, se pusieron los medios, no se hizo a lo loco, no se saltaron ninguna normativa, aplicamos la prevención de riesgos laborales. Tengo que agradecer y tenemos que agradecer a todas las empresas de la Comunidad Valenciana y especialmente a todas las que trabajan en la provincia de Valencia, cómo se volcaron. Además, me comentabas, permíteme, para que la gente también conozca más detalles, que en esa época el conseller Martínez Mus estaba desempeñando el cargo actual, pero tú eras entonces, ¿qué eras? Secretario Autonómico de Medio Ambiente. De Medio Ambiente. O sea, que también te pilló de lleno, porque Claro. hoy en día eres comisionado de la DANA, pero en aquel momento Yo creo estabas que- ya al frente de Medio Ambiente y, por tanto, tocó trabajar codo con codo, como es lógico, con el conseller. por Sí, ejemplo. a ver, la historia un poco, la intrahistoria de esto es que efectivamente yo era secretario autonómico de Medio Ambiente, llevaba 4 direcciones generales, 4 directores generales, y cuando ocurre esta catástrofe natural, yo hablo con el conseller y le digo que realmente es importante también que a pie de municipio veamos las necesidades, él está de acuerdo conmigo, y entonces acordamos pues el desplazar un equipo para verlo. Y entonces en ese primer equipo, yo le llamo un convoy porque llevamos ayuda humanitaria de todo tipo, de necesidades, nos adentramos en sitios de todo tipo. Por ejemplo, en Chiva había urbanizaciones que nadie había entrado, pues quisimos ir a ver esas urbanizaciones. Afortunadamente ahí la situación estaba más controlada, pero en otros sitios fue dantesco, ¿eh? Ver Sedaví, ver Sí. Alfafar, Yo lo vi ver a los 4 Benetúser, días. ver A los 4 tal... días. Estar allí en esos municipios, a las pocas horas de haber sucedido todo, eso era dantesco. Pero hay otra cosa que te quiero decir para que pongamos cada cosa en su sitio. Cuando tú te enfrentas a una catástrofe de este tipo, ¿vale? Tienes que saber que hay una cuestión muy importante que son las fases. Y las fases pueden ser contrarias una con otra. Voy a explicarlo porque lo único que se oía en la calle era el ruido de la crítica. Pero ¿cómo se vivía por dentro? Nosotros cogemos y vemos el tema de los vehículos. En una primera fase era esencial montar montañas de vehículos. ¿Por qué? Porque 140.000 vehículos, poder gestionarlos, te llevaba a que tú tuvieras que amontonarlos. Para que las vías de acceso a las que tú tenías que tenerlas limpias para poder llevar ayuda humanitaria. Fue uno de los primeros problemas que se produjo, porque permíteme, yo lo vi a los 4 días, las montañas de vehículos alcanzaban en algunos casos varios pisos de altura. Todo esto lo habíamos visto en series de Hollywood, Sí. pero todo esto se quedó corto. Cuando lo vimos y lo vimos en algo que era real, que no era una escenografía de una serie de un apocalipsis, nadie que no vio eso podía imaginarse lo que nosotros vimos. Sí. Montañas de hierro retorcidos, dándote cuenta que daba igual que fuese un Mercedes a que fuese un Renault Clio, todo era un amasijo de hierros, eran montañas inmensas. Y sobre esto quiero incidir en 2 cuestiones, Raúl. Por una parte comentabas que a pesar de las críticas se trabajó bien y rápido, sí, con los medios disponibles. Sí. Segundo, como bien apuntabas, por cierto, papel de los agricultores importante con los tractores que ayudaron a despejar los caminos, conviene recordarlo. Tercero, el aspecto que tú señalas y en el que quiero hacer también esa incidencia. En el ámbito de esas montoneras que se iban produciendo de residuos varios, por ejemplo, de todos los destrozos en las casas, muebles, etcétera, junto con el tema de los vehículos, claro, hubo que ir apartándolos, ir arriconándolos, luego ir viendo la manera de dónde ir almacenándolos, porque claro, nosotros, ni los valencianos ni ninguna comunidad autónoma tiene tantos vertederos ni tantas plantas de tratamientos de residuos, más luego, como sabemos, los líquidos de los vehículos, sí, dígase aceites, combustible, etcétera. Claro, todo esto fue una labor para mí mastodóntica que se hizo. Sí,
A ver, por contarte un poco la intrahistoria de todas estas cosas que estás comentando. Primero, en el tema de los vehículos. Realmente la montaña de vehículos fue la segunda fase. La primera fase fue que cuando tú ibas a entrar en un municipio, tú te encontrabas los vehículos unos montados encima de otros. Hubo incluso en algún sitio, en algún puente o en las vías férreas, que prácticamente cortar los coches para poderlos retirar. Y con una cosa que no quiero olvidarme, evidentemente, que es la más grave de todo, en algunos con personas dentro. Sí. Con la gravedad y la dureza y la tristeza que esto puede producirnos. Claro, la primera gestión, tratar eso adecuadamente con los medios que tenías, luego hablamos de los medios también si quieres, pero retirarlos y dejar las vías libres. Segunda fase, las montañas. Y la tercera fase, desmontar las montañas, porque tú lo has contado muy bien, es decir, había desde los residuos, ahora te explico los residuos, pero en el tema de los coches, ¿lo has vivido? Esto lo viví yo, vamos, claro. Lo vi con mis propios ojos. Pero lo que quiero comentarte o lo que quería explicarte es que las tres fases son complementarias, pero no es contraria hacer montañas a desmontar montañas. Lo que pasa es que tú vas según las necesidades. Necesidad básica en un primer momento, ayuda humanitaria. Hay que montar montañas y quitar los coches. Segunda fase, amontonar los coches para que pueda haber espacio para ellos. Son 140.000 vehículos. Tercera, desmontarlo. ¿Está mal? No. Pero durante esos días no era eso lo que había en la calle. Había una crítica feroz a cualquier cosa que tuviera que ver con la gestión. Sí. ¿Qué tienes que hacer tú? Que al final tienes una responsabilidad. Yo considero que tuve la suerte de poder ayudar. No lo veo una desgracia, siempre lo he dicho. Tuve la suerte de poder estar allí y ayudar. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Pues tu responsabilidad es escuchar, pero trabajar. Tienes que escuchar porque podemos cometer un error. Sí. Y en el tema de los residuos, rápido, sí, por contártelo, nos encontramos en esas primeras horas en que los vecinos habían empezado a sacar residuos a la calle. Se estaban colapsando las calles. Iba andando por la calle con mi compañero Jorge Blanco, el director general, y entonces los dos en un momento determinado, y él que además está especializado en este tema, se lleva desde su dirección general lo que es la certificación o lo que es el poder hacer resoluciones. Esto también quiero dejarlo claro. Es decir, asumimos eso, pero no es que fuera una competencia nuestra. La competencia de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental era lo que hizo durante las primeras horas el director general, hacer resoluciones que permitiera que la ENTRE o que otros vertederos pudieran agilizar todo el proceso. Asumir, efectivamente. Pero luego nos dimos cuenta que no era suficiente. Había que meterse a ejecutar. Y entonces ejecutar era retirarlo. Y entonces dijimos, ostras, ¿cómo podemos gestionar esto para que no colapsen las ciudades? Puntos de acopio local, un nombre que inventamos hablando. Es decir, pues ¿cómo? Puntos de acopio locales, PAL. Empezamos a hablar de los PAL que nunca se habían oído porque no existían hasta entonces. Y luego unos puntos de acopio intermedios. Y luego gestionar con empresas que pudieran llevarlo a punto final de destino. Eso fue como se gestionó. Tengo que decir que de todos los países de Europa y, por supuesto, de la Unión Europea, han venido expertos y comités. A ver lo que hicimos. Sí, a ver cómo se gestionó. A aprender de cómo se gestionó. Porque, claro, esta es otra. Cuando nos pilla literalmente la catástrofe, nosotros no tenemos una experiencia previa. Y en Europa, que yo sepa, poquito de estas características. Sí, en 2021 tuvimos unas inundaciones, que es lo más reciente que yo recuerdo en el tiempo, en Alemania. Que puede ser algo parecido. Y ya nos tendríamos que remontar casi a mitad de siglo en Holanda, etcétera. Un dato, por cierto, muy curioso, que ahora no me da tiempo de ampliarlo, pero un empresario holandés nos contó aquí que cambia toda la fisionomía de los Países Bajos en cuanto a nivel de la instalación de compuertas, etcétera. 4 años antes, ojo, con los ciclos climáticos, 4 años antes de la riada de Valencia del 57. Eso pasó en Holanda en 1953. Lo digo por temas de cambios climáticos, etcétera. Yo no voy a entrar ahora, si hay que ser escéptico más o menos, pero que casualmente, hombre, mucha casualidad, o sea, pasa 4 años antes. Y Holanda a partir de ahí, lógicamente, aprende y
cambia pues, toda su fisonomía para combatir eso. Por tanto, quiero decir que no veníamos ni tan siquiera con una lección aprendida, ni en Europa casi nos hemos enfrentado a fenómenos de esta magnitud, ¿no? Con poblaciones arrasadas, con montañas de coches, sobre todo en esa escala, que también conviene recordarlo, de 80-90 kilómetros solo en extensión. En kilómetros cuadrados no sé cuánto habrá sido la afectación, pero solo en extensión entre Utiel y Valencia son 80 kilómetros que se vieron afectados por este temporal, que esa es otra. O sea, la zona era inmensa. La zona era inmensa de actuación, más de 100 municipios en Valencia, la provincia de Valencia. También nosotros, la Generalitat, hemos reconocido más de 70 municipios en Castellón. Una zona muy grande, una afección en cuanto a que el agua, además de la cantidad de agua que traía mucho barro, traía mucha tierra, mucho arrastre de sedimentos, lo que nos ha llevado, por ejemplo, a que puertos como el de Cullera hayamos tenido que dragarlos, o, por ejemplo, que encargáramos una batimetría en la Albufera para ver el fondo, que ahora sabemos que ha aumentado unos 10 centímetros. Es decir, claro, hubo una afección enorme, pero hay que reconocer que, antes has dicho tú, pues todas las administraciones, la gente también, los voluntarios, las personas, es decir, mucha gente se puso a colaborar, empresas de toda España. Yo tengo que contarte como anécdota que, por ejemplo, camiones quitanieves de Navarra bajaron y estuvieron aquí trabajando gratis durante semanas, que yo he seguido teniendo el contacto con ellos. Y otras muchas empresas de todo tipo. Por ejemplo, de la Vega Baja de Alicante vinieron más de 20 tráiler cargados con ayuda. Y muchas de estas cosas, todas estas que he nombrado, a pulmón de los propios empresarios. Bueno, yo creo que sinceramente los valencianos no podremos pagar la gratitud de numerosos, como decías, colectivos, asociaciones, empresas, cuerpos y fuerzas de seguridad. Yo recuerdo el primer día que entré en Alfafar, que era, desde el punto de vista mental, como bien dices, era algo impactante. Siempre. Porque claro, pasé varios controles desde militares, que bueno, en una situación extraordinaria ver a los militares de tu país, bueno, puede tener una relativa normalidad. Pero luego empezar a ver policías locales de no se sabía ni de dónde, policías autonómicas. Por cierto, la Policía Local de Madrid, que hizo un trabajazo. Vi una cantidad de despliegue de vehículos de Madrid ciudad. Policías autonómicas de todas partes. Yo hablé con miembros de la Ertzaintza y yo decía, hubo un momento que dije, pero bueno, ¿dónde demonios estoy? Porque claro, no paraba de ver a distintos cuerpos y fuerzas policiales, más gente trabajando. No podremos pagar. No podemos pagar la gratitud de todo el mundo que nos Y que los nos autobuses. ayuda. No te olvides que Madrid Bueno, y todo el servicio de los autobuses. trajo autobuses con conductores Los autobuses verdes. que no sabían. O sea, ellos tenían que moverse con un GPS o con alguien que les fuera indicando por dónde Que tenían para que aquellos ir. que vamos a Madrid son los que hacen, como bien sabes, por ejemplo, la ruta hacia la parte, por ejemplo, norte y otras partes de Madrid, que yo estoy acostumbrado a verlos. Bueno, vamos con más temas, que por cierto, muy interesante todo lo que has comentado. Estamos viendo imágenes del metro. Como digo, estaremos también la próxima semana, por cierto, en esa estación de Colón. Bueno, muy rápido, voy a hacer un apunte también. Voy con el metro, venga, ya que estamos viendo estas imágenes. 140 millones de euros para recuperar las líneas. Como he comentado al inicio del programa, pues bueno, hay sindicatos que, en fin, que no les gusta cómo funciona el metro. Y a muchos ciudadanos también lo queremos todo mejor, faltaría más. Pero conviene recordar de dónde venimos, el esfuerzo que se ha hecho. Nos decían estos micrófonos el conseller Martínez Mus, que benditos sean esos problemas porque al menos tenemos las líneas operativas. Totalmente. Y aquí vemos también imágenes de esas infraestructuras. Es decir, es que hemos trabajado contra el reloj. Y yo creo que esto conviene ponerlo en valor. Se han recuperado, piensa que se quedaron inutilizados más de 800 kilómetros de carreteras. El metro se quedaron... Es decir, las depuradoras de agua, que era otro tema fundamental. Ahora te comentaré porque el presidente Llorca, como sabes, estuvo visitando la depuradora de Pinedo. La acompañé durante la visita y el conseller también. Estuvimos también con él. Pero lo que quiero decir es que la devastación fue enorme. Entonces, haber recuperado todo esto con el ruido, con la parte que ha habido también de ruido mediático de todo tipo, haberlo podido recuperar en este tiempo... Pues hombre, yo digo que esto se ha recuperado no gracias a, sino a pesar de.
Entonces, a pesar de ese ruido, seguimos trabajando y conseguimos llegar a esta situación. ¿Tenemos que seguir trabajando? Claro, pero sí que quiero a todas las personas que nos están oyendo y viendo, mandarles un mensaje de esperanza, de optimismo. Es decir, hemos llegado hasta aquí porque lo hemos hecho bien, a pesar de... Pero lo hemos hecho bien. Estamos en la situación que estamos. ¿Quedan cosas por recuperar? Sin duda. Pero estamos haciendo cosas y proyectando cosas muy importantes. Los parques inundables, por ejemplo, los parques metropolitanos, sí, que son la primera aportación de una visión real metropolitana con unos parques, con un sistema de movilidad también entre los parques, una ciclovía. 18, por cierto, son los proyectos que están encima de la mesa. 18 sectores. Esto surge allí. Cuando estábamos allí y nos preguntaban muchas veces sobre la reconstrucción y la recuperación, yo siempre explicaba una cosa es la reconstrucción y otra es la recuperación. Y entonces cuando estábamos trabajando, yo había trabajado previamente en parques inundables, en temas de medio ambiente siempre y temas de conservación de la biodiversidad. Yo sabía cómo funcionaban los parques y entonces empecé a proyectar, a explicar a mi entorno lo que me parecía una posibilidad real. Esto viene de una lección también aprendida. Comentabas que ya habías trabajado con ello. Porque claro, la primera vez que oímos esto, después de la tragedia, incluidos, como sabes, alcaldes de la zona, por ejemplo el de Sedaví, con el cual, o de Alfafar, que hablamos habitualmente, dicen, parques inundables, ¿cómo podemos llevar a cabo esto? Bueno, hay que hacer toda una reconfiguración del territorio. Yo desde el principio tuve una visión clara respecto a que había que hacer un replanteamiento del territorio. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos zonas que nos ha demostrado la naturaleza que van a ser inundables, que pueden serlo ahora de presente y de cara al futuro, por un lado, que vamos a tener que trabajar no solo en aguas en superficie, sino también en aguas subterráneas, como bien conoces también, y luego, bueno, pues el eterno dilema respecto a qué está donde tiene que estar, qué no está donde tiene que estar, hacer un reordenamiento de los cauces. Por cierto, la Confederación Hidrográfica del Júcar podría dar más explicaciones también de lo que está haciendo, que sería bienvenido. Algún detalle vamos conociendo, pero es que la gente, como tú comentas, necesita saber. Totalmente. Porque hay que trabajar ya respecto del desastre, ya se produjo. Ya se ha aportado ahí, has hecho un recordatorio muy, muy extenso sobre todas esas actuaciones. Pero ahora solo podemos trabajar de cara al futuro. Totalmente. Y para eso hay que hacerlo contra el reloj. Parques inundables, depuradoras, reparación de infraestructuras, recauzamiento de los barrancos. El otro día veíamos, por ejemplo, que la Confederación Hidrográfica del Júcar plantea ampliar, por ejemplo, el cauce de Chiva. ¿Qué pasa? Bienvenido sea, pero que lo cuenten, por favor, porque la Generalitat cuenta cosas, el Gobierno de España no las cuenta y necesitamos que las cuenten. No puedo estar más de acuerdo contigo. Solamente varios apuntes por complementarlo. Primero, es muy importante cuando se produce una catástrofe natural haya mucha información. Llámese catástrofe natural, llámese accidente ferroviario en Adamuz. Ahí lo han hecho. Es muy importante dar mucha información. Hombre, a ser posible que esa información además sea lo más ajustada a la realidad de lo que se va a hacer. Pero la información fundamental. Tenemos que saber los planes de todas las administraciones y que los ciudadanos lo sepan, porque eso les va a dar seguridad, les va a dar tranquilidad. Y yo desde el primer momento en la comisión mixta lo he dicho, ¿no? Vamos a informar, vamos a conocer los planes de todas las administraciones. Y luego hay otra cuestión que para mí también es muy importante, ¿no? Cuando se plantearon lo de los parques inundables, nos fijamos en una cosa y nosotros estamos en la Consellería de Medio Ambiente, hoy Vicepresidencia, y hablando con el conseller, en un debate que teníamos lo hablábamos, es decir, es muy importante fijarse en ¿qué? En la naturaleza. Pongamos la mirada en la Albufera, que fue desde el primer momento lo que yo creo que más nos atrajo, es decir, la Albufera, parques inundables. Conocíamos el parque inundable de La Marjal en Alicante, que había dado un funcionamiento muy importante. Conocíamos parques inundables en Valencia. Bueno, ya tenemos dos patas, parques inundables que conocemos y la Albufera. ¿Y qué más? Fijémonos en qué se ha hecho en otros países. Claro. En Alemania, como tú bien has dicho, donde se hizo un cambio también del territorio completamente con parques inundables. Y una vez que ya tenemos esas tres patas, es decir, esas tres bases sólidas, es decir, vamos por buen camino, ¿qué había que hacer?
reunirnos con todos los alcaldes y durante el 2025, una vez que lo presentamos, hay que pensar que lo presentamos en junio del 2025. Se presenta el proyecto. ¿Veníamos trabajando de cuándo? Pues mira, te lo digo, cuando el 29 de octubre y los días posteriores volvíamos de la zona Dana, allí en la Consellería, empezamos a hablar de este tema. Ahí empezamos. Y con la Universidad Politécnica de Valencia empezamos a hablar de este tema. Y con Vicente Domine, que es un ingeniero de una larga trayectoria en la Consellería. Y ahí empezamos a crear equipo. Y desde luego, los que hicimos desde que lo presentamos en junio del 2025 fue empezar a reunirnos ¿con quién? Con todos los ayuntamientos. Este proceso que, claro, a ver, yo entiendo que los alcaldes también sean un poco escépticos en el sentido Hoy de... ya no lo son, ¿eh? Claro, pero al principio, claro, les chocaba porque aquello de decir, ¿no? Me van a inundar una parte del territorio. Conviene, creo, recordar en este sentido, Raúl, respecto de la evolución, ¿no? Es decir, de primero ir acometiendo distintas obras, digamos, en las aguas o las zonas altas, para ir haciendo canalizaciones, azudes, etcétera. Y en caso de que pueda llegar el agua y a estos núcleos, estas zonas urbanas, tener preparado y acondicionado el territorio de manera que se pueda, digamos, combatir el choque. Para que el agua, tal y como sucedió, no campe literalmente a sus anchas. Esto decirlo es fácil. Hacerlo es sumamente complicado, porque requiere de un modelo de ingeniería, yo diría que sofisticado. Vamos a ver. Por un lado tenemos las obras que bien has dicho de encauzamiento y otras obras que hay que hacer en los barrancos que son competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Conviene recordar este aspecto. Y estas obras de laminación de agua, que no se trata de inundar el territorio, sino de crear zonas que estén preparadas para laminar el agua si el agua bajara, son obras complementarias. ¿Y por qué nosotros las exponemos y las proponemos? Porque son las únicas en las que podemos tener competencias. Lo que no hizo en ningún momento la Generalitat Valenciana es quedarse parada. Nunca lo hicimos. Estuvimos siempre por delante casi de todas estas necesidades. Lo hicimos con los residuos y lo hicimos también con los parques inundables. Y creamos esta primera definición de parque inundable con dos cuencas, la del Turia, la de El Pollo, y luego ajustamos con cada ayuntamiento, esto es importante que lo sepa la gente, cada pastilla de terreno por el que transcurre ese parque. Con lo cual, a día de hoy, hay un gran consenso y hay ayuntamientos que nos están pidiendo que avancemos lo máximo posible. Claro, porque este vídeo lo hemos puesto aquí en distintas ocasiones, esta recreación virtual, mejor dicho, lo hemos visto de cómo tiene todo el trazado, a ver si lo podemos recuperar. Y vamos viendo todo el, digamos, en lo que sería el desarrollo hipotéticamente por la zona, ¿no? Es un primer proyecto que yo creo que presentó la Generalitat, que entiendo que es susceptible de modificaciones. Está completamente lógicamente, claro. Pero no sé si puede ser, digamos, una idea y un modelo base, ¿no? Respecto de cómo transcurre el agua, cómo se ve toda la flechita verde, cómo va haciendo, digamos, todo el recorrido. Aquí ahora, gracias a Atenea, lo tenemos ya en antena. Aquí se va viendo todo el trazado por todo el cauce, todo el recorrido, que aprovecha, digamos, tramo, ¿no? Entiendo que esto es del río, ¿no? Efectivamente. Del nuevo cauce del Turia. Efectivamente. ¿Qué es lo que se hace? El impulso que en su día hizo Rita Barberá con el jardín del Turia, claro. Y llegamos hasta la Pinada de la Vallesa, ¿vale? Y efectivamente esto es un borrador. Es decir, ¿qué es lo que queríamos con esto? Explicarle a la ciudadanía lo que podía ser ese parque inundable, un parque agroforestal, porque la agricultura la incluimos, porque la parte forestal la incluimos, y que tiene dos vertientes, esta parte y la parte de El Pollo. ¿Cómo está este proyecto ahora mismo? Pues resulta que al haber consensuado con cada municipio cada pastilla, hay que decir que ayuntamientos como Paiporta nos han pedido aumentar la extensión del parque en su zona y cambiarla. Que otros ayuntamientos como Sedaví nos ha pedido también que no desarrollemos el proyecto sin tener en cuenta unas infraestructuras que ellos necesitan con las aguas pluviales. Y le hemos dicho que sí. Es decir, actualmente el consenso en este sentido es total. Y bueno, pues ahora lo que hemos hecho lo que estamos ahora es en una parte que me parece muy interesante. Primero, comenzar con esos acuerdos negociados con propietarios de terrenos. Por supuesto, desde el primer momento, hablar con la Confederación, porque mucha parte de este parque va
por terrenos que son con dominio público de ellos. Claro, permíteme un detalle importante sobre esto. A ver, cuando la gente vea esto así, pensará, ¿no? Es que el agua va a pasar por todo esto y va a arrasar si ahí no hay todo ese espacio. Claro, quiero decir, aquí estamos hablando de determinados canales de actuación, canalizaciones, etcétera, pero no se trata de arrasar nada ni de que pase por encima de todo. Lo que va a tener en la puerta de su casa es un parque. Un parque urbano, un parque verde es lo que va a tener. Y lo único que pasa es que ese parque, cuando tú veas el terreno del parque, vamos a ver cómo tiene, por ejemplo, en la zona de Pla de Quart, en el Barranco del Pollo, hay una superficie en la que se pueden crear 9 millones de metros cuadrados de laminación. ¿Esto qué significa? Para que lo entiendan. Desniveles del terreno, con césped verde, con árboles, con una vegetación de renaturalización cuidada para que haga la función también de laminar el agua, que no sea un problema, y lo que estamos es haciendo el territorio más resiliente, más protegido ante una posible llegada de agua, pero no estamos llenando de agua. A todo esto ganamos en espacios de zonas verdes. Totalmente. Todo se ha dicho de paso. Y quien tiene una vivienda en cualquiera de estas zonas está ganando en que su vivienda se ve también muy beneficiada porque estamos creando un espacio que protege a la vez que da calidad de vida. Porque fíjate, este parque tiene una extensión de 1.500 hectáreas, ¿vale? Como la Casa de Campo de Madrid. ¿Y qué cabe en 1.500 hectáreas? Esto no es simplemente césped con árboles y campos agrícolas, ¿no? Ahí puede haber, por ejemplo, un coworking. En todo el mundo no hay un coworking al aire libre. ¿Podría haber un coworking? Sí. Por ejemplo, podría haber un sitio, un aula abierta para músicos, podría haber es decir, puede haber todo lo que quepa. Por eso, como queremos lo mejor de lo que pueda haber en ese parque, lo que hemos hecho durante este año, lo que vamos a verlo ya para la primavera, es un concurso internacional de paisajismo. ¿Y eso qué significa? Pues queremos que las principales universidades o empresas o instituciones especializadas se presenten ante nosotros, ante la Generalitat, y nos expliquen qué han hecho. Solo eso. ¿Sí? Es decir, este es mi potencial. Y nosotros, dentro de ese potencial, elegiremos 3 proyectos para que lo desarrollen. Y ese proyecto ganador. Te haría una pregunta que viene lógicamente al hilo de esto. Yo, como lo veo, que evidentemente no soy experto en la materia, pero lo veo un modelo bastante diferente de lo que planteó en su momento Joan Ribó, cuando planteó el tema de una zona inundable o de aumentar el cauce, por ejemplo, como sabes, en el nuevo Plan Sur, etcétera. Porque allí se planteaba poner, yo qué sé, unos columpios, unos jueguecitos, unas cosas. No, es que esto no se utiliza mucho, ya. Pero cuando el Plan Sur tiene la capacidad de resistir como resistió, a mí me parece otra historia. Lo digo porque son cosas diferentes, aunque la gente podamos pensar que es algo parecido. Digo lo que planteó en aquel momento el Ayuntamiento de Valencia. No tiene nada que ver. Y de hecho, fíjate, es que hoy en día nada puede tener que ver con ningún proyecto, y menos este, que es un proyecto totalmente de presente y futuro. Mira, te voy a decir otra cosa que tiene este parque que no tienen otros. Y es, por ejemplo, una serie de instalaciones de medidores en el que la gente tendrá una especie de cabina donde tendrá información, por ejemplo, de la meteorología, de cualquier situación que pueda haber. Es decir, tendrá unos puntos en los que tendrá no solamente información, sino que serán medidores de la situación de todo lo que pueda suceder. Y en ese sentido es un parque de futuro para disfrutarlo también, para calidad de vida, pero eso sí, como medida de protección complementaria, no sustitutiva nunca, de esas obras que la Confederación sí que tiene que hacer. Si esto se lleva a cabo, va a llevar a cabo. ¿Qué tiempo podríamos tardar para haberlo hecho realidad? Mira, nosotros durante este año estamos trabajando el equipo en lo que es, como te digo, procedimientos negociados ya de adquisición de terreno y en lo que es el concurso de paisajismo. Ese concurso de paisajismo, digamos que es global. Lo que pretendemos con él es que toda la imagen de todo el parque sea una imagen de conjunto, una imagen general. Y ahora, cada sector va a tener un propio proyecto. ¿Y eso qué significa? Pues que nosotros estamos trabajando en un plazo de 5 años para la totalidad del parque, pero en un plazo de que el año que viene podamos ya estar disfrutando de alguna zona de este parque. Raúl Mérida, llevo hablando contigo 40 minutos y tengo la impresión de que no hemos empezado a hablar de toda la complejidad que conlleva esto. Como bien dice el conseller Mus, esto no creo que esté en los manuales de ingeniería, pero te emplazo a que vengas a visitarnos con la frecuencia que te lo permita tu agenda. Muchas gracias por el esfuerzo de haber hecho un huequecito,
porque creo que es muy importante ser didácticos y explicarlo bien. Muchísimas gracias. Raúl Mérida, comisionado de la DANA por la Generalitat Valenciana. Gracias. Nos vamos al boletín informativo de las 10 y a la vuelta seguimos hablando de más actualidad. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Tono dispar de las plazas europeas en una jornada en la que el precio del gas y el petróleo vuelve a subir, con los inversores pendientes de las tensiones en Oriente Medio. Tomás García Purriños, de Santander Asset Management. Mercados que están reaccionando rápidamente en función de las noticias, sin tiempo para digerirlas en su totalidad. Creemos que es importante tomar distancia, mirar desde lejos y no actuar movido por estas noticias ni por este ruido de corto plazo, ni mucho menos tratando de adivinar eventos que son completamente impredecibles. Hay que dejar que el mercado respire, respirar nosotros también y tratar de separar lo relevante, que es al fin y al cabo aquello que sí que pueda influir de forma significativa sobre el escenario macro global. Mercados europeos que operan, como decimos, con signo dispar, con un IBEX 35 que lo hace en positivo, sube el selectivo un 0,2%, 17.521 puntos, caídas del 0,27% para París. El DAX alemana se deja un 0,10%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un recorte del 0,18% a 5.861 puntos. Dentro del IBEX 35 es IAG quien lidera las caídas con una corrección del 2,21%. En positivo es Repsol quien lidera los avances con subidas del 3,38%. Entra dinero con fuerza también en Solaria, que se revaloriza un 3,18%. En el mercado de divisas, el euro vuelve a corregir con fuerza frente al dólar, abajo un 0,3%. Se compra y vende a esta hora a 1,1599 dólares. En el mercado de materias primas sube con fuerza el barril de referencia. En Europa, el Brent arriba un 2,67%, $83.59. En clave macroeconómica, datos de producción industrial en España, que aumentó un 0,3% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior. En ese mes los bienes intermedios cayeron un 2,3% y la producción total de bienes de consumo cayó un 2,2%. La producción de energía aumentó por su parte un 5,6%, mientras que los bienes de equipo lo hicieron un 2%. Y el Gobierno mantiene su negativa a cooperar con Estados Unidos en el conflicto con Irán, pero abre la puerta ahora a prestar apoyo militar a Chipre si continúan los ataques. Así lo han confirmado tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. He oído a la ministra de Defensa y bueno, pues establece una posibilidad de valorarlo, pero no mucho más allá de eso, porque en estos momentos además no hay ningún planteamiento al respecto. Apoyo militar de España a Chipre que se podría abordar esta mañana en la reunión de ministros de Exteriores de los 27 que se celebra en Bruselas y a la que también asisten representantes del Golfo Pérsico. Aportar recursos en defensa como hará Italia no está sobre la mesa, ha dicho Álvarez, que asegura que los países atacados por Irán no han pedido nada. Para el ministro, la prioridad es evacuar a los 30.000 españoles en la zona. En ese sentido, ya ha llegado el primer avión militar con 172 personas a bordo. Otro vuelo trae a España a los 22 españoles extraídos vía terrestre de Irán. Sobre el terreno, la Guardia Revolucionaria iraní asegura haber atacado un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico que actualmente se encuentra, dice, en llamas. Irán asegura además que controlará totalmente el tránsito a través del estrecho de Hormuz durante la guerra y que no se permitirá el paso a ningún buque estadounidense, israelí o europeo. Este ataque iraní a un petrolero estadounidense se produce después de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní en el Océano Índico. Otras noticias.
Y China ha fijado su objetivo de crecimiento del PIB para este año en una horquilla entre el 4,5% y el 5%, el nivel más bajo desde principios de la década de los 90, en un contexto de presiones deflacionistas persistentes y tensiones comerciales con Estados Unidos. Esta meta se ha presentado durante la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional y supone un recorte frente al objetivo del 5% que Pekín había mantenido durante los 3 últimos años. Mariano Valderrama Vaca, responsable de análisis macro de Intermoney. En un momento en el cual China, por ejemplo, quiere controlar su ratio deuda sobre PIB, es una manera bastante lógica de crecer sin necesidad de coger y llevar amplios estímulos adelante. Su objetivo siempre ha sido contener la deuda y con estas cifras es una clara declaración de va a tener ese objetivo en el punto de mira principalmente. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Intereconomía Valencia, la emisora de radio líder en información económica, ahora también en televisión. Sintonízanos en la TDT. Toda la actualidad económica, análisis, entrevistas y entretenimiento con el estilo riguroso que nos caracteriza. Memorízanos en el número 10 de tu mando a distancia. Intereconomía Valencia, la referencia informativa que estabas esperando. Reforzamos nuestro compromiso con la vivienda, mejorando el programa de avales IVF para facilitar el acceso a la financiación que necesitas. Ahora puedes financiar hasta el 100% de la vivienda, para inmuebles de hasta 311.000 euros, sin límite de edad para afectados por la DANA y con más entidades colaboradoras. Un compromiso, como una casa. Generalitat Valenciana. Vive las fallas como nunca antes con Globens Experience. Disfruta de palcos exclusivos en el corazón de las fallas de Valencia, ubicados en un hotel con vistas privilegiadas y toda la emoción de la mascletá desde primera fila. Comodidad y una experiencia inolvidable te esperan. Reserva ya tu palco con Globens Experience. Escríbenos al 609 62 0505 y disfruta de tus fallas. Te esperamos. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. En Fallas celebramos lo que somos, la pólvora, la música, la gente, y gracias a ti que eliges vino de tu tierra seguimos brindando por nuestra historia. Brinda en Fallas con los vinos Denominación de Origen Valencia. Deo Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81.
Reconstruir València és molt més que una obra. És reconstruir el present per a garantir el futur. És tornar a creure. És tornar al nostre dia a dia. És tornar a obrir camins i encontres. Perquè reconstruir la nostra terra és mirar endavant. I ho farem amb tu. Generalitat Valenciana. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Estás escuchando Intercafé. Bueno, continuamos aquí en Intercafé, 10 de la mañana y 9 minutos. Vamos a hablar de empresas, de deporte, de grandes clubes valencianos como el Levante Unión Deportiva, como el Villarreal, Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y de Finding, que gracias a nuestros buenos amigos, a Borja Martos y a Mario García Granero, pues tenemos aquí a Miguel Miró y a Mar Llaneza. Antes de esto, antes de entrar en materia con esta cuestión, vamos a centrarnos ahora en una rueda de prensa que dio ayer el presidente de Avia y también representante de este hub de defensa, Paco Segura, que lo tuvimos aquí hace un par de semanitas en el programa y que nos hablaba, bueno, de la incorporación increciendo de muchas empresas, asociaciones, entidades como Startup Valencia, entre otras muchas, a este modelo de este hub de defensa y de innovación que debe permitir y consolidar a la Comunitat Valenciana como uno de los polos de fabricación, bueno, pues para la defensa. Algo que a lo mejor a algunos les gusta más y a otros les gusta menos. Pero visto lo visto el panorama, que cuando no pasa algo en Ucrania, pasa en Irán, y cuando no estamos bordeando, digamos, un poco el peligro, pues al final es una industria que va a ir increciendo y sobre todo en el ámbito también de la innovación. Ayer Paco Segura anunciaba la incorporación otra vez de un bloque importante de empresas en un acto, en una rueda de prensa que tuvo lugar en Valencia. Nosotros no pudimos asistir porque estamos aquí haciendo el programa, a todos no podemos llegar, pero hemos rescatado un cortecito, una intervención con los compañeros de medios de comunicación en torno a unos 7 minutitos aproximadamente, donde da respuestas a este tema del hub de defensa y habla también del presente y del futuro de Ford, que conviene recordar este aspecto, todo lo que supone la automoción, la reconversión de esa planta, y estamos todos esperando si aparece el fabricante chino Geely o no lo hace. Es una de las grandes incógnitas que tiene ahora mismo este sector, este clúster auxiliar, como digo, bueno, tan importante de empresas, especialmente en ese parque, ¿no? En ese parque empresarial Juan Carlos I de Almusafes. Bueno, pues con estos ingredientes vamos ya a escuchar, como digo, este corte, esta intervención de Paco Segura, el presidente de Avia, y que, como digo, está al frente también de este hub de defensa y de este clúster que pretende ser, pues, uno de los pioneros en el desarrollo de esta industria de defensa en la Comunitat Valenciana. Lo escuchamos. En principio es complicado valorar. Lo que está claro es que es muy importante que entre países se tenga una buena colaboración y una buena relación. Todo lo que sea cortar lazos comerciales va a ser malo para nuestro sector y para absolutamente todos los sectores. De todas maneras, ya por desgracia estamos acostumbrados a estas salidas un poco de tono del presidente de los Estados Unidos, que en un momento dado, pues luego, gracias a Dios, se rebaja mucho el suflé, por así decirlo, y bajan bastante lo que es la realidad. Pero bueno, yo lo que sí que le pediría al gobierno de España es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que colaborar entre todos los países, tenemos que dialogar, sobre todo, es muy importante dialogar, y tenemos que entender que tenemos que tener objetivos comunes y estar alineados desde un punto de vista económico y político, claro. ¿Cree que la respuesta que tiene Pedro Sánchez hoy hablando de mala guerra puede tener como respuesta inmediata que no se adjudique un vehículo en el Coral Usate? Yo creo en la independencia en ese aspecto. Yo creo que aunque todos sabemos que Ford Almusafes es una compañía americana, no es una compañía europea, yo creo que los planes que están trazados no tienen el por qué truncarse, y si así fueran, pues bueno, evidentemente sería una mala noticia. Yo creo que también aquí tiene que estar, pues, tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de la Nación para proteger estas inversiones que seguro que van a llegar a Valencia y están a punto, que yo creo que, pienso, es una opinión mía, no es una información, pienso que están a punto de anunciarse. No ayuda, evidentemente, pero yo por el momento no estoy preocupado. ¿Tiene datos de afectación posible en cuanto a exportación del sector valenciano? Bueno, la afectación de la exportación del sector del automóvil en general en Europa ya está delimitado. Todo lo que es los aranceles que se produjeron, pues ya redujo bastante lo que son las exportaciones.
pero también soy de los que piensan que vamos hacia un futuro de una economía local. Claro, las exportaciones entre continentes cada día van a ser menores por temas de huella de carbono, por temas económicos en general, y lo que tenemos que proteger es la economía local. En este caso estoy hablando de Europa, evidentemente. En ese aspecto yo creo que nos tenemos que hacer fuertes en Europa, todo lo que son las empresas del sector del automóvil, y aquellas empresas que tengan pues plantas evidentemente en otros continentes, pues era trabajar sobre ello. Pero vamos a trabajar más en lo local, que es lo que realmente yo creo que es donde está el futuro de nuestro sector y de muchos sectores también. Hoy quería preguntar también por la importancia del apoyo institucional, porque también estaba aquí el Ayuntamiento, estamos en la Harinera, también teniendo en cuenta un poco lo que le explicaban el discurso del Gobierno de esta mañana, ¿no? En un contexto complicado, un poco... El Hub nace de una manera asociativa, como bien sabéis, con 3 entidades que son relevantes en la Comunidad Valenciana, pero en este momento ya no somos 3, ya somos pues muchos más. Pero evidentemente nosotros solo no podemos trabajar, necesitamos la colaboración del Ayuntamiento, necesitamos la colaboración de la Generalitat, necesitamos la colaboración de entidades tan importantes como la CEC, Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que de una manera natural iremos sumándonos todos y iremos colaborando día a día. Esto es un tema de ecosistema general, esto no es un tema de nada particular, y es un poco también el mensaje que estamos transmitiendo. Necesitamos ante retos, retos complicados y difíciles que no están estructurados en estos momentos ni en la sociedad ni en el ámbito empresarial. Tenemos que generar esa nueva estructura y la tenemos que hacer entre todos. ¿Hay algún compromiso de la Generalitat, por parte de la Generalitat, de apoyo al hub? Bueno, no hemos empezado en conversaciones, no hemos tenido conversaciones, pero estamos convencidísimos que colaboraremos. Es que no puede ser de otra manera. O sea, esto no es, yo creo que no es un tema que se pueda elegir. Yo creo que es un tema natural que poco a poco se está empezando, y día a día, mes a mes, año a año, pues iremos tejiendo toda esa estructura tan necesaria que necesitamos, y así será. Fuisteis uno de los primeros en introduciros en el sector de defensa, en estudiarlo. Empresas ya proveedoras de otro sector que estén trabajando para... Además nos sorprendió porque desde Avia fue una iniciativa que ya llevamos trabajando más de un año. Yo creo que es un factor clave que podemos comentar, que se ha estado trabajando a nivel individual, pero luego tenemos que trabajar más a nivel colectivo. E incluso la sorpresa para todos con los análisis que hicimos fueron 2 sorpresas. Primera, que ya habían empresas que estaban trabajando para el sector de defensa. Y segundo, que hicimos un catálogo de capacidades con un análisis muy profundo en colaboración con la Generalitat Valenciana, y nos dimos cuenta, cosa que yo siempre digo que yo tenía muy claro, pero las cosas hay que comprobarlas, hay que demostrarlas, que tenemos una alta capacidad en el sector para trabajar en defensa. ¿Y cuáles son estas capacidades que puede proveer el sector en concreto? Bueno, capacidad industrial, de tecnología, innovación, presencia internacional... Yo creo que son muchas las capacidades. Sobre todo es un tema que, ya no sobre todo, además, un tema a nivel de certificaciones que son muy exigentes en el sector de la defensa. Pues el sector del automóvil yo creo que somos uno de los sectores que estamos más, en el buen sentido de la palabra, más castigados por el asunto de certificaciones, etcétera, etcétera. ¿Y incidirán en el tema de las infraestructuras, que es uno de los aspectos importantes a la hora de trabajar con el resto de Europa? Lo digo, por ejemplo, por el corredor mediterráneo y el con Francia. Absolutamente, o sea, las infraestructuras es uno de los factores claves para mover todo lo que es la economía a nivel de absolutamente todos los sectores. Entonces siempre tenemos que incidir en ello, tenemos que mejorarlas, tanto de infraestructuras de comunicaciones, infraestructuras de capacidades de comunicación, etcétera, etcétera. Hay mucho camino por recorrer, tenemos mucho trabajo por delante. Europa tiene una dependencia muy importante a nivel de defensa con Estados Unidos. Estados Unidos, yo no sé si nos ha hecho un favor o no, en el sentido de que nos quiere dejar un poco de la mano en Europa, cosa que puede tener bastante sentido. Y entonces tenemos que coger el guante y tenemos que tenemos que producir todas las necesidades en defensa y seguridad que necesitamos para Europa con tecnología propia. Y sobre todo eso pues también nos va a dar mucha seguridad, valga la redundancia, para sentirnos todos mucho más cómodos en eso continente. La reconversión al plano militar puede aliviar un poco la presión que está sintiendo ahora con el sector, la llegada de China. Sí, mercado europeo. Bueno, yo creo que nos hemos encontrado con un entorno complejo, pero a la vez curioso. No todas las crisis se suelen decir que o sales mal o sales reforzado. Han habido muy pocas empresas que han sufrido e incluso han llegado a desaparecer, como bien sabéis todos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que estamos saliendo reforzados. El PIB industrial del sector de la automoción está en un 10 o un 11%, en nuestros momentos está en un 9,3%. Es un poco menor, pero infinitamente menor
infinitamente más grande de lo que nos imaginábamos. Y sobre todo hemos mantenido el sector, lo estamos manteniendo de una manera muy robusta y muy fuerte, y a partir de ahora lo que vamos a ver se van a producir unos grandes crecimientos industriales en nuestro sector. Y si encima añadimos que gracias a que las crisis te hacen reforzarte, como bien decía antes, que hemos aprendido entre todos a diversificar más en clientes y en otros sectores, pues estamos muy preparados para acometer el sector de defensa, y eso vamos a salir mucho más reforzados de lo que estamos ahora. Bueno, pues estas eran las declaraciones de Paco Segura, el presidente de Avia, el presidente que también está, no oficialmente, pero que está al frente de ese hub de defensa, respondiendo a preguntas de los compañeros de medios, como decía, en esa intervención que tuvo lugar ayer, y donde, bueno, pues ponía de relevancia que, como es obvio, si hay conflicto, peor. Si nos llevamos mejor, con mejores relaciones, pues esto supone un beneficio, que duda cabe, para todo el sector de la defensa y para el ámbito de la automoción. La incertidumbre continúa respecto a esa llegada del fabricante chino Geely. Bueno, vamos a hablar ahora, como digo, de empresa, de deporte. Yo les quiero agradecer, en primer lugar, con permiso de Mar Llaneza y de Miguel Miró, a mis buenos amigos de Finding, a Mario García Granero, que es el CEO, que lo tengo aquí. Buenos días, Mario. Buenos días. Y a Borja, que también es el que nos ha ayudado a coordinar esta fantástica mesa redonda, segundo bloque, segunda parte del programa de Intercafé. Y os agradezco a los dos, en primer lugar, que tengamos aquí a Miguel y a Mar. Vosotros siempre nos acogéis muy bien en vuestra casa. Miguel Miró, que yo lo considero compañero de medios, porque bueno, pues ha trabajado muchos años en Prensa Ibérica, estuvo también con los compañeros de Valencia Plaza, estuvo al frente de la Asociación de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, a la cual nosotros pertenecemos, pues ya que seguimos siendo compañeros. Ahora está en la parte de comunicación y al frente del área de empresas del Levante Unión Deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Espérate, te pongo ahí el micro bien, a ver porque se te oiga bien. Bueno, y a Mar Llaneza. Ambos sois directores de desarrollo de negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Mar, bueno, estábamos aquí hablando de tu padre, figura histórica en el Villarreal, que es el que realmente le da el impulso y que busca el modelo de inversor, de profesionalizar un club de fútbol, cuando no se hablaba tanto de esto, porque Fernando Roch, yo no sé cuántos años lleva ya al frente también del Villarreal, junto con tu padre, que lamentablemente falleció no hace mucho. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Yo estaba estaba patín, digo, a ver si tiene que venir de Villarreal. Dice, no, estoy en Valencia. Bueno, así me quedo un poco más tranquilo. Bueno, Mario, contadme, venga, al frente de Finding, que estáis como siempre con ese software que hace tantas maravillas y del cual llevamos tanto tiempo hablando. La última vez que nos vimos fue en el BDS, tanto a ti como a Borja. Borja no ha podido venir, que dice que está con un problemilla en el ojo. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Contadme un poquito, a ver, todo este trabajo que estáis haciendo en coordinación con el Levante y con el Villarreal. El Valencia, pues bueno, ya veremos. El Valencia está en otra onda, literalmente, pero en fin. Venga, cuéntanos. Pues, como comentas, Finding es un software de gestión. Nosotros nos dedicamos a gestionar comunidades profesionales como pueden ser asociaciones, alumni de universidades, asociaciones empresariales como Startup Valencia, que comentabas antes, también es cliente nuestro, Valencia Innovation Capital, del Ayuntamiento de Valencia. Y tenemos la confianza del Levante Unión Deportiva, que llevamos ya más de un año y medio, casi 2 años, trabajando para la gestión y la dinamización del club de empresas, donde ahora nos contarán mejor, pero es una línea muy fuerte que se lleva en los clubes de fútbol, que es para potenciar todo el negocio que se hace alrededor de los patrocinadores y empresas asociadas al club. Alrededor del deporte también se puede hacer negocio, ¿no? Y hace poco, a Mar la conozco de toda la vida, pero a través de nuestra relación con Lanzadera entramos en contacto con el Villarreal, y también ha confiado en Finding para la gestión de su club de empresas. Y entre ellos, la verdad es que no quiero ponernos medallas que no son, el Levante, en el partido que hubo hace 2 semanas y media, creo, 3 semanas, Valencia. Contra el Villarreal. Que era un contra el Villarreal. Bueno, es que jugaron seguidos, es verdad. Sí. Era un partido que se había aplazado por la lluvia. Sí, cierto. Hubo una iniciativa donde se juntaban los 2 clubes de empresa en el prepartido en el Ciutat de Valencia. Entonces Finding tuvo un papel de apoyo con todo nuestro software, haciendo una dinámica de matches entre empresas de ambos clubes de empresas, al ser el proveedor de esta tecnología para los 2 clubes. Y bueno, y de ahí ha venido una iniciativa que queremos mover, que es, oye, pertenecer a un club de empresas de un club como el Levante o como el Villarreal está muy bien, pero ¿y si entrando en ellos pudieses acceder a todos los clubes de empresas de la liga? Tendría mucho más impacto, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos es, a través de este primer
caso de éxito, ¿no? Entre la colaboración entre los clubes de empresa del Levante y del Villarreal, poder hacerlo extensivo a todos los clubes de la Liga y conseguir así que todas esas oportunidades de negocio, esa colaboración alrededor de algo tan bonito como el fútbol, se pueda expandir a todos. A ver si os escuchan desde Singapur, empezando también aquí por la terreta. Bueno, lo primero que me gusta, Miguel y Mar, es que se está predicando en la tierra y en la terreta, ¿no? Una buena iniciativa, un buen modelo de gestión, auspiciado por Finding, como muy bien acaba de explicar Mario, y sobre todo, insisto, con clubes valencianos. A mí esto me encanta. A ver. Sí, la verdad es que hace 2 años aproximadamente, al llegar al club, bueno, aproximadamente no, casi exactamente al llegar al club, una de las primeras iniciativas que puse en marcha fue el tema de la creación del club de empresas, porque entendía que podía aportar de mi anterior experiencia esa conectividad entre empresas, y nos encontramos con la necesidad de una herramienta. Mi equipo y yo necesitamos una herramienta para poder articularla. Vinieron varios proveedores, porque hay otras herramientas en otros clubes de España, pero lo curioso y lo que nos llamó la atención, que una empresa valenciana como Finding estaba ofreciendo un producto que cubría todas nuestras necesidades, incluso muchas más que aún no podemos activar por falta de tiempo, por falta de recursos humanos, ¿no? Yo conocí a Borja y a Mario de Valencia y de anteriores experiencias, y cuando me lo presentaron me sorprendió. No, hay que dejar claro que evidentemente suma que sea una empresa valenciana, pero no es por valenciana, sino por competitiva y por buena que llegamos al acuerdo. Y llevamos 1 año y medio trabajando y desarrollando cosas. El otro día se dio la circunstancia, aunque se aplazó por una de las mini danas que hemos tenido últimamente, se aplazó y tuvimos que jugar un miércoles, que hicimos este evento de encuentros del club de empresas, gracias a que Mar Llaneza, Juan Antón y todo su equipo dieron todas las facilidades. Vinieron 40 o 50 empresarios de Villarreal, se reunieron con nuestra gente. Finding nos ayudó a crear unas dinámicas para poder disfrutar de esa previa del fútbol, porque al final el fútbol no solo da un retorno publicitario brutal, sino que es un espacio donde los empresarios se encuentran un pelín más cómodos que en un despacho, un pelín más relajados, y fue yo creo que un evento atractivo y que la gente no solo disfrutó, sino que hizo un networking real, porque al final, tanto con Finding como a nivel del trabajo que hacemos cada día mi equipo y yo, el networking se llena muchas veces la gente la boca con esa palabra, pero aquí se trata de conectar a gente de forma real. A mí me parece otro paso más en la profesionalización. Estoy totalmente de acuerdo con Mario respecto a lo que comentamos, ¿no? Grandes entidades deportivas tienen ahí una oportunidad inevitable, casi me atrevería a calificarla así, para poder generar networking, para poder generar modelos de negocio. Yo creo que hace ya mucho tiempo que particularmente el fútbol pues no puede vivir únicamente de los ingresos derivados de sus aficionados e incluso de la venta de jugadores. Es decir, hay que empezar a expandirse, y la manera de empezar de realmente empezar a crecer, ¿no? Mar, pasa por estos modelos de conexión interempresarial, donde puedan entrar en juego pues múltiples factores, y sobre todo también auspiciados con buenas herramientas de gestión, como la de Finding. Nosotros lanzamos también el Club de Empresas esta temporada. Al final sí que es verdad que teníamos una red de patrocinadores que está muy vinculada por donde estamos localizados al sector cerámico, y bueno, al final lo que queríamos era dar la oportunidad a empresas a lo mejor más pequeñas o incluso autónomos tenemos que quieren formar parte de Villarreal. Al final Villarreal no es Valencia, es un pueblo mucho más pequeño, y es el equipo de fútbol está muy metido en lo que es la sociedad, en la economía de Villarreal, de la provincia de Castellón, e incluso nos extendemos hasta la Comunidad Valenciana. Y pues nuestro objetivo era ese, poder expandir las oportunidades a empresas más pequeñas o que a lo mejor no tenían la oportunidad de ser patrocinadores, poder estar conectados con el equipo, y además pues si podemos hacer este tipo de iniciativas como hicimos el otro día con el Levante, en los que pueden conocer gente de otras partes, pues para ellos fue una gran experiencia. A mí me parece de entrada un modelo, como bien decís vosotros, Mario, de apertura de los clubes, sin duda.
A ver, todas las propuestas de valor tienen que evolucionar. El fútbol en sí también evoluciona de muchas formas. Por ejemplo, la pelota ahora pesa menos y entonces se hace más extraño para que sea más dinámico y haya más goles. Bueno, pues todo tiene que evolucionar. Los clubes de fútbol, cualquier negocio no se puede basar únicamente en las entradas y en la publicidad que saque de las televisiones. O en la famosa venta de jugadores. Cuando alguien ha ido por ahí de mecenas, y lo hemos visto en otra época, permíteme, cuando dice, pues soy un buen presidente. Porque vendo jugadores, hombre, esto lo hace cualquiera. No, la clave de hacer pero de gestionar un modelo de negocio, me refiero cuando tienes un jugador muy revalorizado, yo también lo vendo, pues sí, esto lo hace cualquiera. No, esto es lo que a mí me parece muy interesante y me parece el presente y el futuro de todos los clubes y de grandes entidades. Porque para aquí es por donde van los derroteros y donde, por ejemplo, nos lleva mucha ventaja la Premier, sin ir más lejos, británica. Las experiencias de usuario, de cliente que se buscan hoy en día van mucho a eso, ¿no? O sea, tú eres parte del club de empresas, antes tienes un pre-match donde te hacen desde una ponencia de algún empresario donde cuente novedades o se hace unas dinámicas de networking. Todo eso hace que le des mucho más valor a toda la experiencia de ir al fútbol. Entonces creo que toda esa evolución de los clubes de fútbol tiene mucho sentido. Pero no solo en eso, las academias. El Villarreal está trabajando muy bien la academia, no tanto para generar jugadores, que bueno, Mar lo dirá, lo comentará, pero también academias que tienes en otras partes del mundo, que hace marca, que es un modelo de negocio, que bueno, pues todo eso son iniciativas que los clubes ahora están trabajando con pocos recursos de personas, y ahora yo ahí me gustaría que Mari y Miguel cuenten más, pero que bueno, que tienen que complementar a lo que ha sido siempre el fútbol, y obviamente los clubes de empresas es algo importante. Sobre esto, Miguel. No, a ver, son muchas las líneas de negocio que se tienen que abrir, como está comentando Mario, pero en lo que al club de empresas se refiere, estamos hablando de que los volúmenes condicionan y las características de cada club condicionan los modelos, ¿no? Al final, en la Liga Española pues hay 2 o 3 productos globales que digamos que trascienden a lo que es España, incluso la Liga, como son el Real Madrid, el Barcelona, igual un poco el Atlético de Madrid, pero a pesar de que nuestro tamaño es diferente, Villarreal y Levante tienen un tamaño diferente, tanto por presupuesto como por límite salarial y por otras condiciones, se da una circunstancia que facilita llevar a cabo este tipo de acciones, y es que son 2 clubes valencianos con capital valenciano, con propietarios de aquí, lo cual permite llevar a cabo acciones cercanas, acciones de networking real, de hacer cómodo a determinado perfil de empresario valenciano estar en nuestros palcos, de una cercanía que realmente creo que muchos de ellos agradecen, porque al final los palcos, cuando son fríos o son un poco impersonales, Mario se ríe cuando me ve allí, pero yo hago 7 kilómetros entre los 3 palcos del Levante cada partido, saludando a la gente, intentando estar un poquito con todo el mundo, porque al final... Total, que al final no ves el partido a todo esto. No, eso suele en el partido descanso. Sufro, pero descanso físicamente, pero se trata al final de convertir esos espacios, que son espacios a veces un poco más formales, porque el fútbol en la grada con tu familia y tus amigos es donde mejor se ve, son espacios más formales, pues espacios donde hay una familiaridad, donde puedas presentar a tal empresario a otro empresario que sabes que puede encajarle, y que ellos al final van a agradecer, porque todas las empresas, en las empresas al final están las personas que venden y los que ayudan a vender, ¿vale? Esencialmente. Con lo cual todas las esto empresas, ya sabes que no cambia. Cuando un patrocinador encuentra que aparte de todo el branding, todo el retorno publicitario que el fútbol da, porque el fútbol da muchísimo retorno vía redes, cuando un empresario encima acaba la temporada y dices, ostras, es que en el club de empresas he vendido no sé cuántos coches, o he vendido no sé cuántos contratos de luz, o no sé cuántos, al final le parece barato lo que al principio le puede haber parecido caro, ¿no? Y si encima a eso le añades el factor humano, que nosotros nos podemos permitir más por pequeños o por familiares, digamos, pues creo que ahí damos un valor añadido. Hombre, eso os permite el tamaño, en el caso del Levante, ser tal vez más versátiles, que también lo podría aplicar en el campo del Villarreal, que bueno, se ha consolidado, ahora mismo estáis ahí en los puestos Champions, ahí peleando. Pero bueno, el tamaño del club, como tú bien dices, Mar, también lógicamente es el que es, y eso al mismo tiempo es pues en este caso es esa ventaja, ¿no? Esa versatilidad. Luego le preguntaré a Mario a la hora de abordar con Finding, etcétera, también, ¿no? Y luego también cómo sincronizar pues clubes más grandes respecto a modelos como el vuestro. Sobre lo que comentaba Miguel, ¿lo quieres apuntar?
No, sí, al final es verdad que Villarreal sí que es una ciudad pequeña, pero tiene una industria muy grande importante, hombre, y sobre todo también extendemos la provincia de Castellón con todo el sector cerámico, que parece que bueno, ya está todo hecho porque todo el mundo se conoce y siempre somos los mismos, pero hablamos también de profesionalizar y de que haya unas herramientas que te permitan pues estar más conectado con la gente de ese sector, incluso otros sectores que a lo mejor en principio no se veían tan relevantes, pero que también pueden formar parte de estos clubs y entrar dentro de esa rueda de la industria tan importante que tenemos en la zona. Claro. Me vais a permitir que haga una pausa para la publi, ¿vale? Y a la vuelta seguimos hablando. Yo tengo un montón de preguntas que haceros. No os marchéis, ya que habéis llegado aquí con esta. Por cierto, estamos en alerta amarilla, ¿eh? Conviene recordar este detalle por el tema de las lluvias. Volvemos enseguida en Intercafé. Estás escuchando Intercafé. Mañana es tarde. Todas las mañanas nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica. Mañana es tarde. Un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias, reportajes, entrevistas, debates y la información del momento. Mañana es tarde. De lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberà. Reconstruir València és molt més que una obra. És reconstruir el present per a garantir el futur. És tornar a creure. És tornar al nostre dia a dia. És tornar a obrir camins i encontres. Perquè reconstruir la nostra terra és mirar endavant. I ho farem amb tu. Generalitat Valenciana. En Fallas celebramos lo que somos, la pólvora, la música, la gente, y gracias a ti que eliges vino de tu tierra seguimos brindando por nuestra historia. Brinda en Fallas con los vinos denominación de origen Valencia. DEO Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Vive las Fallas como nunca antes con Globens Experience. Disfruta de palcos exclusivos en el corazón de las Fallas de Valencia, ubicados en un hotel con vistas privilegiadas y toda la emoción de la mascletá desde primera fila. Comodidad y una experiencia inolvidable te esperan. Reserva ya tu palco con Globens Experience. Escríbenos al 609 62 0505 y disfruta de tus Fallas. Te esperamos. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Marzo es el mes de las fallas. Queremos invitaros a vivirlas con chermanor, ilusión y responsabilidad, porque somos una fiesta acogedora, llena de fuego y alegría. Porque Valencia enciende la llama de las fallas y las fallas encienden Valencia. Del 1 al 19 de marzo os esperamos en la mejor fiesta del mundo, Patrimonio de la Humanidad. Porque juntos somos y hacemos fallas. Ayuntamiento de Valencia. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Estás escuchando Intercafé. Encaramos la última parte del programa de este Intercafé en este 5 de febrero de 2026. Seguimos aquí hablando de deporte, hablamos de empresa, hablamos de networking, hablamos de Finding, con ese software inteligente de gestión que hace magia, sobre el cual están al frente Mario García Granero, su CEO. Buenos días de nuevo, amigo. Y Borja Martos, un fuerte abrazo desde aquí, te lo mandamos también el CTO. Y estamos con Miguel Miró y con Mar Llaneza, que son directores del área de desarrollo de negocio de Levante y Unión Deportiva y del Villarreal Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, respectivamente, al mismo tiempo que están al frente del Club de Empresas. Y aquí Finding
ayuda y apoya. Y en ello estáis. Estábamos hablando un poquito de estos detalles, pero bueno, por conocer más aspectos. Y yo también te pregunto ahora, Mario, respecto de esa aplicación que tiene para Levante y para el Villarreal, decís, vuestro objetivo también está en el resto de clubes de la Liga, por ejemplo, de Primera División. Yo esto lo extendería de entrada también a la segunda, porque la Segunda División también la verdad es que está fascinante. Por cierto, ahí está el Castellón, hablando en el año que viene, Castellón puede tener 2 equipos en Primera División, el Villarreal y el Castellón, que el otro día perdió un partido muy importante en Castalia frente al Racing, pero ahora mismo yo sigo viendo, creo que son los 2 grandes favoritos para subir con el ascenso directo. Y el Castellón que lleva, yo lo vi en primera la última vez, ya ni me acuerdo, o sea que sería una buena noticia. ¿Cómo ir aplicando este modelo de feeding a distintos segmentos del resto de equipos de primera, especialmente los más grandes, aparte de Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, etcétera? ¿Y cómo aplicarlo también, por ejemplo, a clubes de segunda? Pues al final nosotros vendemos un software adaptado a la imagen corporativa y al tipo de comunidad, es decir, cada uno se lo adapta con los módulos que quiere. Como comentaba antes Miguel, se pueden hacer más cosas, pero tú puedes reducirlo a todo lo que quieras, ¿no? Entonces, al final te lo adaptamos a lo que realmente necesitas o como tú quieres enfocar tu club de empresas. Y luego a partir de ahí, si quieren haber colaboraciones entre diferentes clubs, se puede hacer conexiones bajo un paraguas, ¿no? Donde van intercambiando esos contactos y esa gestión para dar más valor. Al final lo que quieren en los clubs de empresas, al menos puedo hablar por el Levante y el Villarreal, es que los miembros, las empresas que participan de él, saquen beneficio y disfruten y saquen valor realmente de participar. Vale, en ambos casos, tanto Miguel como Mar, habéis puesto en marcha esta iniciativa, es bastante novedosa, reciente. Y yo quería preguntaros, empiezo por Miguel, es decir, ¿qué tal está siendo, ¿no? ¿Qué acogida está teniendo por parte de empresarios? ¿Cómo ven esa opción de generar ese networking? ¿Cómo aplicar este modelo de gestión inteligente a través de Finding? En fin, ¿qué está suponiendo también para Levante? Y bueno, me voy a poner en todas las tesituras. Estáis disfrutando en Primera División, ojalá el Levante se salve. Está ahí abajo, lo tiene un poquito complicado. El Valencia tampoco está tan lejos, o sea, conviene recordarlo. El Villarreal, afortunadamente, está en otra liga, literalmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué supone para el Levante esta experiencia, esta puesta en marcha de este club de empresas? Pues para nosotros, en principio, porque hay un primer momento en que tú, cuando creas el club de empresas, los socios fundadores, por decirlo de alguna manera, son los patrocinadores, tu propia red de patrocinadores a los cuales les vas a dar otro servicio. Digamos que ellos están en otro nivel porque, como bien dice la palabra pirámide, la pirámide de patrocinadores está en otro nivel, pero en cierto modo son los socios fundadores, con lo cual nosotros ahí tuvimos un primer momento en el que ya detectaron que había una vía de comunicación más allá del seguimiento de ir sirviendo los activos que tienen contratados, que eso para mí ya es importante. Como digo, el factor humano nosotros lo consideramos clave, pero además del seguimiento de reuniones y puesta en acción de activos que tienen contratados, pues el club de empresas les da otra vía de comunicación. A partir de ese momento, cuando lo lanzamos, empieza un poco la comercialización, que también venía mucha gente a darse de alta, entre comillas. Tienes que crear una política, digamos, de adaptación de los precios a ese nuevo formato, claro, al nuevo hospitality, y en eso nos ayudó mucho Finding porque nos permite toda esa red de comunicación adaptarla según incluso los estratos que tiene el mismo club de empresas, porque empezás a generar eventos, que es muchísimo más fácil la convocatoria de eventos vía Finding que tener que hacer unas llamadas a la base de datos de forma personal. Claro, al final lo que comenta Mario es una realidad, es una herramienta muy flexible. Yo creo que eso hace que los clubes usemos lo que necesitamos y potenciemos lo que queremos potenciar, pero esa herramienta en cierto modo es infinita. Podemos seguir haciendo crecer todas las utilidades que tiene para dar servicio a lo que son nuestros clientes, porque al final estamos hablando de clientes. Yo considero que digamos que es el lubricante del buen funcionamiento del motor del club de empresas, ¿no? Y eso, si nosotros metemos más gasolina, metemos más recursos, hacemos más eventos, generamos más contenido, el club de empresas va creciendo. Nosotros hemos pasado en apenas 2 años y medio a más de 100 empresas con una vinculación fuerte y una vinculación de participación, porque al final también
dentro del club de empresas tienes que estar generando pues eventos. Por ejemplo, ahora tenemos el día 30 un torneo de pádel, hacemos con los colaboradores, hemos visitado la bodega Vicente Gandía, hemos visitado la fábrica de Amstel de Heineken, hemos visitado casas interesantes de nuestros propios patrocinadores, Café Soy, el Tostadero. Que a ellos mismos les interesa promocionarse, A ellos- claro. a ellos les Para eso interesa- forman parte de esa red, de ese modelo Y de para nosotros networking. es un activo, igual que con Marcos Automoción hemos probado varios coches como son multimarca en el circuito, y todo eso provoca que al empresario con un interés de no solo hacer networking, sino de conocer otros aspectos de otras empresas, tenga acceso a esas empresas y nosotros generar un contenido que nos enriquece. Con un detalle importante, has puesto de ejemplo el caso de Marcos Automoción, para luego además convertirse en un patrocinador importante del equipo. De este claro, caso, del Marcos, club. Marcos claro. ya nos estaba apoyando, Marcos lleva Sí, 2 pero años bueno, con pero nosotros. quiere decir que es una vía de, yo entiendo que de atracción también para estos futuros patrocinadores, que No, nosotros- puedan dar un paso hacia adelante, no solo formar parte del club de empresas, sino convertirse en un sponsor relevante. Hay una vertiente, pues hablando de cantera y academia, hay una vertiente en el caso del Club de Empresas que sí que es verdad que hay determinado perfil de empresa que entra al fútbol vía Club de Empresas, que son importes más pequeños, que se da cuenta del alcance que tiene y sí que se da algún caso que pasa a ser patrocinador de otro nivel. Un poco hablando de academias y de cantera, como que el Club de Empresas también puede ser una cantera de patrocinadores, porque sí que es cierto que el fútbol, aunque la inversión suele ser bastante alta por la repercusión que tiene y contra el equipo es más grande, pero sí que es verdad que el retorno es muy alto también, con lo cual hay empresas que igual creen que no pueden acceder al mercado de fútbol y al final sí que acceden, es decir, Claro. lo prueban y les A ver, encanta. Mar, ¿cómo lo ves tú? Sí, para mí es lo que comentaba Miguel, que al final nosotros estamos empezando ahora, tenemos una base importante con los patrocinadores, estamos intentando ampliar con empresas que ya no sean patrocinadores y que quieran también entrar en nuestro club de empresas. Y bueno, pues con Fendin lo que hemos conseguido también, que para nosotros es muy importante, es el tema de las conexiones, que ellos con el software lo tienen muy bien organizado, que cada empresa muestra sus intereses o en qué sector están, y es la propia herramienta la que le muestra posibles conexiones. Y esto lo hicimos también con el evento que hicimos con el Club de Empresas del Levante, que hicimos una dinámica con ellos, y la verdad que todos, tanto los patrocinadores que fueron como los miembros del Club de Empresas, quedaron muy encantados con ese sistema. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el caso del Villarreal, evidentemente tiene publicidad de Pamesa, faltaría más, para eso está Fernando Rocha al frente, pero luego vuelvo a lo mismo, que el mismo caso que el del Levante y el de otros también clubes, ¿no? Es una oportunidad, yo creo que para ir atrayendo, pues ahí, como tú comentabas antes, hay distintos perfiles, pero como va rodando continuamente en el entorno empresarial, al final, oye, suena la flauta, te encuentras un Marcos Automoción, que me da igual, no nos pagan publicidad, pero yo se la hago y encantado, les mando un abrazo desde aquí y les abro la puerta, por supuesto, que nos patrocinen cosas. Faltaría más, ya que nos ponemos, que a todos nos vienen muy bien los patrocinadores. Y como digo, ¿no? Es una oportunidad de que puedan venir, incluso os diría más, a nivel también internacional, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo de clubes de empresas adaptado al ámbito local, regional, el resto de España, pero también, ¿por qué no a nivel internacional? Sí, nosotros el proyecto internacional lo tenemos trabajado sobre todo con academias, y estamos ahora trabajando con patrocinadores internacionales, regionales, que bueno, pues nos permite también ampliar. Al final nos permite multiplicar por 7, 8 por cada región que tenemos todos los activos, o bueno, no todos, pero la mayoría de activos. Y bueno, pues en el futuro, pues por qué no intentar también que Fendin sea una herramienta que nos ayude con esa expansión. Yo tengo la sensación, y repito, y la Liga Española sí que tiene nivel para compararse con la Premier, aunque estemos muy por debajo en el tema de ingresos, con la Premier británica, pero de ellos sí que creo que de los ingleses sí que creo que tenemos que aprender en este sentido, Mario. Porque ellos sí que trabajan muy bien el tema de la captación de patrocinadores, y por supuesto en Estados Unidos, con la NBA, con la MLS, hablando del ámbito del fútbol también. Han dicho el modelo de club de empresas alrededor de un club de fútbol tiene mucho sentido, porque lo decía antes Mar, no es tanto, la gente se piensa que networking es conocer gente nueva continuamente, y eso es un error, porque tú haces el contacto se queda por el camino. El networking, lo más importante, y eso lo hacen muy bien los ingleses, que el concepto es de ellos, es la repetitividad del contacto con gente que te interesa.
Entonces, el modelo de los clubes de empresa de un club de fútbol tiene mucho sentido porque cada 2 semanas te vas a ver con ellos. Y ahí es donde aparecen realmente las oportunidades, con esa recurrencia de contacto y con esa confianza, porque la confianza que se genera por ese vínculo ante algo que no tiene nada que ver con lo profesional, cambia y hay algo diferente. Nosotros vamos a muchos eventos de networking hechos pues, por no el ayuntamiento, por muchos clientes que hacen temas de networking. Pues con un club de fútbol cambia, hay otra cosa diferente, porque lo del club de empresas es un extra algo alrededor. Hay mucha gente del club de empresas del Levante que yo conozco que no es del Levante, y seguro que habrá del Villarreal, pero no lo hacen solo lo hacen porque es alrededor de un ambiente distendido, y eso cambia. Y esa recurrencia cada 2 semanas, ese distendido con una parte de hobby y esa experiencia general de todo lo que es ir al estadio es un plus con respecto a otros. Porque hacéis mucho evento, entiendo, y ese encuentro de clubes de empresas dentro de, digamos, de lo que es el organigrama también de cuando se monta un partido. Es decir, ¿no? Normalmente aprovecháis, ya que hay un encuentro de Levante o de Villarreal, para tener el club de empresas. Yo os extiendo la pregunta a hacer eventos al margen, incluso no solo que coincidan con los partidos oficiales, sino también en otro modelo, en otra época, porque oye, todo el mundo me decía Miguel el otro día que me vio de casualidad, mira que pasaba por allí, que tenía una reunión cerca, lo digo, con los compañeros de Metro Valencia, y mira, estaba allí al lado del campo, ¿no?, del Ciutat de Valencia. El tema del partido, es la excusa. Los días de partido para nosotros, para los clubes, son días complicados. Es decir, la gente ha de entender que estamos montando un show con 20 y pico mil personas o 30 y pico mil personas cada 15 días y todo eso lleva una operativa muy complicada, ¿no? Es decir, el día de partido tiene un encanto especial que nosotros intentamos aprovechar. De hecho, un poco en el Levante, con María Aragó, Quique y el resto de mi equipo, lo que intentamos es hacer eventos día de partido normalmente en jornadas intersemanales para no afectar a la agenda de la gente, porque al final cuando es un sábado a las 4, los horarios de la liga también es otro debate que habría que afrontar, o cuando es un sábado a las 4, un sábado a las 2, hacer a la gente venir antes pues es un poco meterse en su agenda familiar, claro, ¿no? Ahí depende también mucho de los horarios de los partidos. Como hubo la suerte con el Villarreal, hacer a la gente venir 2 horas antes, pues es cortar en la oficina un par de horas antes e ir un poquito antes al fútbol, ¿vale? Pero sí que es verdad que esos son parte de los eventos que hacemos. Nosotros estamos intentando hacer 4 o 5 eventos al mes, un par de ellos en el estadio, porque otra de las cosas que estamos haciendo es convertir el estadio en un centro de negocio, un centro de eventos, y otros fuera del estadio, como he comentado, con colaboraciones con nuestros patrocinadores. Y yo creo que conforme, por ejemplo, en el caso del Levante, cuando acabemos el estadio, que el estadio está por acabar, digamos, por dentro está muy bonito, pero falta la segunda fase, toda la parte de hospitality la mejoraremos y será muchísimo más fácil. En el Villarreal ya tienen cosas preciosas para hacer cosas. Bueno, a ver, cuéntanos. No, en Villarreal estamos también ahora mismo en obras porque se va a hacer un edificio. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Pues tenéis ese estadio de la cerámica acabado no hace tanto tiempo. Hay que gastar cerámica. Ya, no, desde luego. No, tengo que ir a verlo, es una asignatura pendiente, no lo he visto. Yo conozco el antiguo Madrigal, no el estadio de la cerámica. Cuando queráis, pero ahora igual es mejor si esperamos. Hay que esperar un poquito. Sí, pero creando también un edificio también para potenciar la parte de hospitality, que es una parte que está muy ligada también a todo lo que es patrocinio y club de empresas. Y el tema es de poder desarrollar más espacios en días de partidos para poder generar pues más encuentros, más situaciones en las que pueda conocerse gente, que es al final normalmente la mayoría de personas que acceden a sitios de hospitality, zonas VIP, etcétera, siempre van ligadas a empresas. Hay algún particular que lo hace de forma por su cuenta, pero la mayoría van a través de empresas y bueno, pues es un momento en el que de nuevo pues hay una recurrencia en la que se van a ver la gente cada cierto tiempo y van a poder conocerse. Los días de partido indiscutiblemente tenéis un gran atractivo, eso es un gancho que tiene el deporte y sobre todo los grandes clubes. Luego está esa otra vertiente de empezar a hacer también actos externos, o sea, externos me refiero, o ajenos, mejor dicho, al calendario de la Liga o de otras competiciones, caso del Villarreal también de competición europea. Pero luego, claro, aquí hay otro recurrente importante, lo acabas de mencionar tú, que es el tema de los estadios. Es decir, por cierto, se ha quedado muy bonito, Ciudad de Valencia, Miguel.
está chulo. Y yo lo he visto desde fuera, no he podido todavía tampoco entrar. Es que no tengo tiempo para ir a todas partes. A mí me encanta, pero bueno, quiero decir, los estadios también se convierten en esos hospitalities. Esa es la intención que sabéis que tiene también el Valencia. Que yo también ahí difiero respecto del modelo de a ver si nos pasamos de rosca en cuanto a capacidad, ¿no? Porque cuando algo creo que es muy grande, esto de hecho, ayer me encontré con un aficionado británico que se gastó dinero en venir a ver Mestalla. O sea, vino a ver un partido, pero le daba igual porque él lo que quería era ver el estadio. No el partido, que es lo que uno piensa siempre, sino ver el estadio. Por tanto, creo que los estadios obviamente tienen ya otro tipo de cometido, ¿no? De cara al futuro. Sí, además yo creo que tanto la liga como el mercado nos está llevando a que los estadios sean el core de la parte de negocio. O el caso del Rocha Arena, por ejemplo. Bueno, eso ya es otra liga. Pero hablamos de recintos deportivos. Sí. Nosotros, a ver, dentro de que cada uno tiene su ubicación, de que cada uno tiene sus circunstancias como club, que las circunstancias son cambiantes. Hace unos años el retail se queda en los estadios. Ahora, por ejemplo, el nuevo estadio Getafe ha cambiado el modelo de retail a casi mini centro de congresos, porque el retail ha caído por el tema online. Cada uno ha de marcar un poco su modelo, pero sí que es cierto que nosotros tenemos la ventaja de ser uno de los dos clubes de una gran ciudad como Valencia, que es un polo de atracción turístico, y nosotros ahora el 40-50% de las entradas que vendemos cada partido es a turistas. Entradas que vendemos a muy buen precio y que vienen a visitarnos, y normalmente pues acaban con un tour del estadio días previos y en la tienda, ¿no? Que tenemos en el estadio. Eso al final es una realidad en el fútbol actual, igual que nosotros cuando vamos fuera intentamos también visitar como ciudadanos estadios de otros países. Sí que es cierto que en la parte de eventos hay mucho recorrido. Nosotros estamos alquilando salas para comités de dirección de bancos, por ejemplo, alquilando el palco con los videomarcadores para presentaciones de clusters, o ahora dentro de un tiempo va a venir la gente de Reddit, Gonzalo, Belenguer y los DIRCOM. Estuvieron aquí hace 3 semanas, 2 o 3 semanas. Estamos hablando de ir haciendo cosas, porque sí que es verdad que, bueno, yo tengo la oficina allí, pero sí que es verdad que enviar un estadio vacío es una visión muy bonita también. Lleno mola mucho, pero vacío, pues eso, es un como tener un jardín detrás de la oficina, ¿no? Y yo creo que cada vez que viene una empresa, pues se produce un poco el efecto wow de qué bien que estoy. Si luego tienes los recursos para llevar a cabo un evento como podrían llevarlo como toda la vida en un hotel o en cualquier otro recinto, pues al final hay mucha gente que se siente atraída por ese formato. Vamos, y incluso tenemos propuestas de bodas y de cosas así, es decir, que hemos de... A ver, Mar. Sí, pues en nuestro caso parecido, nuestro estadio tiene una capacidad para 23.000 personas y está montado para que puedan entrar, salir, ofrecerles comida, bebida, todo este tipo de necesidades que puede tener para algún evento. Y además también tenemos el museo, que es una cosa muy interactiva, bonita, que es diferente. Y que sí que es verdad, como decía Miguel, que nosotros los que estamos acostumbrados a ir cada día nos hemos acostumbrado a verlo, y para nosotros es nuestra oficina de cada día, pero la gente que viene de fuera se impresiona mucho, incluso pues ver zonas que normalmente no se ven, como vestuarios, el pie de campo, y bueno, pues aprovechar eso, que no se use cada 15 días, que se pueda usar durante todo el año. Entonces, bueno. Mario, ¿cómo ves tú todo esto? Yo he tenido la oportunidad de jugar a fútbol en el campo del Levante, Unión Deportiva, 3 veces. 3 veces, pues es una experiencia. Pues ninguna. Mira, yo no he pisado, por ejemplo, 30 años socio del Valencia, no he pisado el césped de Mestalla. Pues es una experiencia. Por ejemplo, una asignatura pendiente. Y por supuesto, ni el Levante ni el Villarreal, porque los que somos amantes del fútbol, que todavía le pegamos, por cierto, fíjate si estaría contento de jugar al fútbol. Es una experiencia bestial. O sea, yo tengo 38 años, lo viví la primera vez hace un año. Nunca lo había hecho, nunca había pisado un césped. Miguel, bueno, pues es una experiencia. Tenemos que jugar al fútbol. Claro, el próximo partido. Miguel nunca se viste, Miguel está ahí desde la Yo sí que me he visto. Yo sí que he jugado, pero sí que es verdad que cuando hacemos el Corporate Day, que suele ser 1 o 2 veces al año, dependiendo del calendario,
Estoy trabajando y estamos haciendo un montón de cosas. Pero bueno, un día te coges, te pones ahí el equipaje y a jugar. En el Villarreal también se hace, Igual. imagino, claro. Sí, Claro. bueno, este año no, porque estaremos en obras, pero hacemos partidos. Bueno, hay un patrocinador que tiene cerrado un partido con sus clientes. Ah, fíjate, un patrocinador que también aprovecha para jugar ahí. Bueno, Entiendo que ya fuera de la temporada, ¿no? Claro, será ya esto cuando acabe siempre ya la es- liga y las nosotros competiciones. Hay un tiempo que es un mes y medio más o menos. Y luego otra cosa que hacemos que gusta mucho es que hacemos camps para niños dentro del estadio en verano. Qué chulo. Pues sí que hay muchas ideas. La Liga Promises también se ha hecho ahí las últimas 3 temporadas dentro del estadio. La Yellow Cup también. La Yellow Cup también se juega en las finales, los torneos. Entonces, al final, antes el césped, el proceso de recuperar el césped después de la temporada era muy largo. Hemos conseguido acortarlo mucho para tener un espacio. Pero nos gusta el tema de los conciertos, por ejemplo. Nosotros, En el Levante funciona muy bien. Otro tema, mira, el Villarreal no. O sea, ¿hacéis alguno? En Villarreal es que la zona tampoco da mucho para hacer Bueno, conciertos. pero al paso que vamos con la búsqueda de fechas para eventos, esto no lo digo de broma, ¿eh? No, O sea, pero que esto es una la locura. ubicación condiciona al Sí, estar sí, tan pero rodeado de- ya, pero cuando también tienes giras, yo qué sé, de artistas musicales, etcétera, que van a veces tan cargados. Yo voy a hacer 2, 3, 4, 5 conciertos total de Villarreal a Valencia y 50 y pico kilómetros. O sea que quiero decir, por poner un ejemplo, ¿no? De que se puede hacer perfectamente. Yo me quedo con ganas de preguntaros un montón de cosas. De momento ya me has convocado, Mario, para jugar. Para jugar partido. Para jugar a fútbol, que Igual de estaré corto. muy contento. Me juego cada semana, pues hombre, me hará más ilusión, lógicamente, pisar el Ciudad de Valencia, hombre, o el Estadio de la Cerámica. Cuando acabéis con esas obras. Sí, Que esperemos que así sea. Muchas gracias a los dos por haber venido, a María Aneza y a Miguel Miró, directores de desarrollo de negocios del Club de Empresas de Villarreal y de Levante, Unión Deportiva, y a Mario García Granero, y gran amigo también, junto con Borja, que son los artífices de Fitting. Gracias, Muchas chicos. gracias a Gracias también a Tenas Astre, como siempre, la parte técnica. En una hora estará Juan Fran Barberá, faltaría más, con Mañana es tarde. Nosotros volvemos mañana para cerrar esta semana tan convulsa. Que todo es posible de aquí a mañana. Venga, hasta luego, adiós.